nos han llevado a ver nuestro propio discipulado, ¿no? Cómo se ha llevado nosotros y cómo nosotros lo hemos dado, y evaluar ciertas cosas importantes en eso. Entonces, creo que en ese sentido la clase nos ha ayudado a todos y hemos podido realmente percatarnos de esa necesidad de mejorar cada día para ser mejores discípulos y también para hacer mejores discípulos. Entonces, la clase de hoy tiene que ver un poco con las relaciones personales que nosotros tenemos, cómo manejar la relación personal con los discípulos o con los que nos están discipulando a nosotros. Así que vamos a ver métodos personales para hacer discípulos y va a ser un tema bastante interesante. Una de las metas que tiene un maestro con un discípulo es marcarlo de su vida de alguna manera. Y hay que recordar que un discípulo no solamente, o el discipulado no solamente se lleva a cabo en el ambiente cristiano, sino que también allá afuera encontramos esta relación que hay entre un maestro y un alumno. Entonces, si entendemos que uno de nuestros principales objetivos, una de nuestras principales metas debería ser marcar la vida de nuestro discípulo, bueno, creo que en ese sentido vamos a trabajar duramente, a trabajar con mucho ánimo y esfuerzo para poder conseguir esto en el discípulo. Este es un ejemplo acerca de marcar la vida de nuestros discípulos. Fíjense bien, en el mundo futbolístico hay muchos ejemplos de esto. Uno de ellos es el exjugador del Arsenal, Thierry Henry. A lo mejor los que ven fútbol y les gusta, sobre todo el fútbol que está allá en Inglaterra, pues quizá conocerán a este jugador, que ya es un jugador que se retiró hace algunos años. Dice esta columna que encontré en un periódico: mentira si dijese que Wenger, que fue el entrenador de Henry, hizo a Henry, pero la influencia que tuvo sobre él sí que le hizo uno de los mejores delanteros de la Premier League, que es la liga que está allá en Inglaterra. El delantero francés llegó al Arsenal tras haber ganado el Mundial del 98 con Francia y de hacer grandes cosas con la Juventus. Con su llegada al Arsenal, una de las cosas que cambió fue su posición. El técnico francés decidió quitarle de extremo y utilizarle más como delantero o centro, algo que Henry agradeció, ya que hoy en día es el máximo goleador en la historia de ese club. Además, con Titi, o sea, Thierry Henry, llegaron los mejores años de los Gunners o del equipo del Arsenal a principios del siglo, con los títulos de liga y su famosa temporada invicta en la 2003-2004. Esto lo escribió Creed. Entonces, es bien interesante ver cómo incluso en el mundo de allá afuera una persona puede influenciar a otra, puede sacar lo mejor de esa otra persona o marcar a esa persona, y esa persona puede entonces llegar a hacer grandes cosas, ¿no? Cumplir con grandes logros. Este es un caso específico, ¿no? En el fútbol, pero creo también, y lo he visto con diferentes predicadores que de repente alcanzo a ver ahí en YouTube, o pastores que son bastante reconocidos. Ellos hablan mucho de su testimonio y dicen que parte de ese crecimiento y parte de que ellos llegaran al lugar hasta donde están, obviamente tuvo que ver la influencia de sus tutores, de sus mentores o de sus maestros, ¿no? Entonces, creo que nosotros podemos ir con esa expectativa hacia nuestros alumnos, hacia los discípulos, y tratar de marcarlos en algo, obviamente en el sentido positivo, pero creo que podemos hacer algo así. Entonces, en esta clase nos vamos a enfocar en la relación personal del discipulado. Conoceremos la importancia del acercamiento que debe haber entre el maestro y el discípulo. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de la relación personal que debería tener tanto el maestro como el discípulo. Hablemos un poco de la dimensión personal. Seguramente una de las cosas que pensamos cuando hablamos del discipulado es la interacción personal. Y es importante reconocer que esto es primordial. O sea, la interacción lleva mucho peso en el discipulado. Si tú no interactúas de una manera sana con tu discípulo, es muy difícil que esa persona crezca, que el discípulo crezca. Sí hay importancia en cuanto al asunto de la enseñanza, al asunto de la palabra de Dios, obviamente, pero la interacción, la forma en que tú lleves a cabo esa enseñanza,
hables de la Biblia, cómo te relaciones con la persona, va a influenciar de una gran manera para que este discípulo crezca realmente en su vida personal. Es interesante saber que antes de la década de los 50, el concepto del discipulado uno a uno no era reconocido. Realmente durante muchos años este asunto del discipulado uno a uno, de la relación personal, de que solamente nos juntábamos para hablar personalmente, eso en la década de los 50 y posiblemente antes, no era algo como que necesario, se podría decir. O sea, realmente las personas o la iglesia en sí no lo veía como una necesidad. Ellos pensaban que con trabajar duro en las clases dominicales, en la predicación, en las reuniones grupales, ahí es donde se podría entonces hacer crecer a las personas. ¿Qué fue lo que ocasionó realmente el cambio? Esa mentalidad de decir, no necesitamos el discipulado uno a uno, a decir, realmente se necesita. Bueno, empezaron a surgir varias organizaciones cristianas que sembraron en la iglesia la necesidad de realizar discipulados personales. El problema es que en nuestra actualidad ese tipo de discipulado ya es obsoleto, o por lo menos es lo que se cree, ¿no? La sociedad, nuestra juventud, estas nuevas generaciones que están surgiendo, ven como un método obsoleto el hecho de reunirnos uno a uno. Y esto tiene que ver mucho con esa mente posmoderna, ¿no?, que tienen las personas con las que incluso, digamos, me parece a mí que a partir de las personas que quizá tengan unos 20 años hacia atrás, o sea, los de 20 años hacia los más jóvenes, ya están como muy clavados en este asunto de lo que es lo posmoderno, sin siquiera saber realmente la filosofía como tal, ¿verdad? Pero ya todo lo que ven en la televisión, lo que ven en las películas, la misma sociedad, lo que enseña la escuela, tiende a llevarlos hacia esta situación posmoderna, ¿no? Hacia esta filosofía. Entonces, esta filosofía lo que ha hecho es que piensan que es necesario los cambios en el ambiente espiritual constantemente, así como es necesario cambiar muchas cosas en el mundo allá afuera, que deben evolucionar, que deben ser transformadas. Bueno, se piensa igual del asunto espiritual. Así que en la actualidad nos enfrentamos con una sociedad cristiana que ha sido grandemente influenciada por el posmodernismo y que acepta mucho de lo que esta filosofía enseña. Y lo interesante acá es que en la sociedad cristiana, que ya está involucrada con este asunto del posmodernismo, ellos ni siquiera se dan cuenta de que esta filosofía, que es errónea, está metida en sus vidas, porque lo ven como algo normal, crecieron con eso. Entonces, esa es la lucha que esta nueva generación está teniendo. Entonces, mi pregunta hacia ustedes, hermanos, si hay algunos que quieren participar, sería, ¿debemos cambiar el método uno a uno, pensando en lo que las nuevas generaciones quieren, lo que las nuevas generaciones necesitan? ¿Deberíamos entonces cambiar ese método de reunirnos uno a uno para evolucionar en el asunto del discipulado? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Bueno, creo que, no sé si está hablando hermano Enrique, pero casi no lo escucho. De hecho, no lo escucho. No, hermano Enrique, no sé si está hablando hermano Enrique, pero la verdad es que no se escucha nada. No sé si los demás lo están escuchando, pero yo no alcanzo a escucharlo. Entonces, no sé si habrá otro hermano que quiera compartir. sí. Ajá. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me Sí, escuchan? ¿Israel? Sí. Sí, sí te escucho. Mire, yo creo que va dependiendo de la circunstancia o de la cultura, que no sé cómo podría decir, cómo se implementa o se presta para aplicar ciertos métodos. Okay. Yo sé que en este caso el discipulado es el método y porque hay iglesias que ellos implementan un método un poco diferente dependiendo del caso.
pero creo yo que el método 1 a 1 es algo que aprendemos del Señor Jesús, que fue muy, muy, muy común. Entonces, eso es mi comentario. Creo yo depende de cómo se va dando la ocasión o la circunstancia, es como se aplica. Ahora hay otro, quizás a veces el discipulado es a nivel grupal, quizás porque no hay tiempo o que sé, hay muchas cosas que puede implicar, pero creo yo, eso es mi comentario. No sé si pueda, estoy en lo correcto, ¿cómo sería? Ok, sí, muchas gracias por su comentario, hermano. Fíjese que ahorita estamos en la iglesia, y creo que lo mencioné en la clase pasada, estamos en la iglesia comenzando lo que son los grupos de vida, ¿no? Y los grupos de vida son bastante prácticos y ayudan mucho a este asunto del discipulado, en el sentido de que pues son 10 personas que se reúnen y están creciendo entre ellas, ¿no? Ahí están los líderes y las personas que van guiando a los demás, y es como un tipo de discipulado, pero tiene razón, hermano, o sea, realmente el método que nosotros tenemos de 1 a 1 no es como que a partir de los 60s, de los 70s, fue la moda, ¿no? Realmente es algo que el mismo Señor Jesucristo estableció. Entonces, partiendo de esto, la respuesta se encuentra en que la misma persona de Dios, se encuentra, perdón, en la misma persona de Dios. Ahí se encuentra la respuesta, porque tenemos a un Dios que es inmutable y que no cambia. Entonces, ¿por qué deberíamos entonces cambiar los métodos que Él mismo estableció cuando nos dijo, vayan y hagan discípulos? El Señor Jesús no dijo, vayan y hagan discípulos conforme a las tradiciones a donde tengan que ir, ¿no? O vayan y hagan discípulos conforme a las épocas o a las eras que vienen por delante, ¿no? Simplemente digo, hagan discípulos y enséñenle todo lo que de mí aprendieron. Entonces, la forma, el método que utilizó el Señor Jesucristo es el método personal, es el método 1 a 1. Entonces, nosotros deberíamos continuar con esto. Obviamente, hay algunas cosas que podemos cambiar, pero debería seguir siendo el asunto del discipulado 1 a 1 siempre. Entonces, aunque, digamos, la sociedad moderna nos está indicando, nos está llevando hacia otro lugar, deberíamos como pues luchar contra esa situación y mostrarles, ¿no? Que realmente eso es lo que la gente necesita. La gente necesita un discipulado de 1 a 1. Entonces, vamos a ver algunas cosas importantes en cuanto al método personal para ser discípulos, y este sería el entrenamiento, las habilidades y las tareas. En la década de los 80 se empezó a utilizar un término que se le daba a los maestros. Se les empezó a decir que los maestros también eran entrenadores, y esto es bastante interesante. Yo sé que, no sé realmente si en su iglesia se utiliza este nombre de entrenador al que es un maestro, ¿verdad? A mí no me ha pasado, pero sí creo que tiene un poco de importancia tocar este tema, porque, por ejemplo, dice Elton Truthful, dice, la gloria del entrenador consiste en ser quien descubre, desarrolla y entrena las capacidades de otros. O sea, esa es la meta, eso es lo más importante que tiene un entrenador, sacar lo máximo de una persona en base a sus habilidades y ayudarle a desarrollarlas, ¿no? Entonces, esto es exactamente lo que queremos decir cuando utilizamos la terminología bíblica acerca de la capacitación para el ministerio. Cuando hablamos acerca del entrenamiento, si nosotros nos decimos entrenadores, es porque tenemos este enfoque. Queremos ayudar a la persona a que saque lo mejor de sí. Obviamente para la gloria de Dios, no necesariamente para un beneficio personal de esa persona, pero con el objetivo de que glorifique al Señor. Dice, el pastor que equipa no debe estar por encima del centro de la batalla. Él es idealmente no solo el entrenador, sino un entrenador que participa. Esa es la diferencia, ¿verdad? Si nosotros pensamos en todas las características que tiene un entrenador, entenderíamos que el entrenador generalmente no participa en la actividad que está haciendo un jugador. O sea, regresemos a los ejemplos del fútbol, ¿no? Un entrenador no juega los partidos, pero en este caso específico, pensando en los maestros con sus discípulos, realmente nosotros sí estamos para sacar lo mejor de la persona, pero también para participar, para ser parte de.
Entonces, incluso en el día a día, en mano a mano, ¿no? Con nuestro discípulo. No podemos decirle al discípulo, tú debes de ser servicial, tú debes hacer esto, ayudar en aquello, y nosotros no participar, solamente ver. No podemos ser así. Entonces, pero en el otro sentido, en cuanto a sacar lo mejor de la persona, creo que queda muy bien el asunto de que somos como entrenadores, ¿no? La función entrenador-maestro, el trabajo de un entrenador se le da la importancia hasta que se entiende la necesidad del discípulo. El discípulo necesita ser enseñado en diversas habilidades, sentir confianza, ser motivado correctamente, ser evaluado en su crecimiento. Entonces, la tarea, la función del entrenador tiene que ver con esto, ¿no? Es algo bastante activo, de llevar a la persona a encontrar sus diferentes habilidades, de hacerlo sentirse seguro en lo que tiene, en lo que es, y motivarlo de una forma correcta. Y obviamente debe ser evaluado su crecimiento. Esta persona, digamos el discípulo, necesita constantemente ser como confrontado con sus situaciones en donde no ha estado creciendo y obviamente felicitarle por lo que sí ha estado haciendo correctamente. Entonces, todas estas son necesidades que tiene el discípulo y que solo un entrenador o maestro puede realmente proveer. El hermano Clinton y Stanley hicieron estos 10 mandamientos de lo que sería, 10 mandamientos, ¿verdad? De lo que sería un entrenador maestro. Así que vamos a ver un poquito acerca de ellos y desglosarlos lo más que se pueda. Primero, es establecer la relación de discipulado. Es realmente el discipulador o el maestro quien establece la relación del discipulado. Entonces, si tú no la estableces de la manera correcta, si no pones términos correctos, entonces va a ser difícil que esto cambie, va a ser difícil que el discípulo diga o venga ante ti y te diga, oye, ¿sabes qué? Creo que esto no está haciéndose de la manera correcta. No, el discípulo va a pensar, bueno, así es como se debe de llevar la relación. Entonces, por lo tanto, es importante que el maestro establezca él la relación del discipulado. Acordar conjuntamente el propósito de esa relación. Ya aquí se involucra al discípulo para que entre los dos puedan entender y llegar a un ponerse de acuerdo en cuanto a cuál sería el propósito de esa relación de discipulado. Entonces, es importante que desde el principio se establezca el propósito y que los dos estén de acuerdo en que se lleve a cabo ese propósito. Tercero sería determinar con qué frecuencia interactúan, poner los tiempos, establecer horarios, horarios que pueden llegar a ser flexibles, y yo lo veo más como que la flexibilidad debería ser para vernos un poco más de tiempo a vernos menos tiempo. O sea, no estar cancelando y cancelando y cancelando. Esa flexibilidad creo que no es buena. Creo que es mejor la flexibilidad de decir, bueno, 1 hora y media no nos alcanza, entonces hay que vernos un poco más, hay que platicar un poco más de tiempo. Entonces, pero es importante determinar la frecuencia en que se va a llevar la interacción. Determinar cómo manejar la rendición de cuentas, porque muchas veces el discípulo puede sentirse agredido, puede sentirse invadido, porque tiene que decirle ciertas cosas a su maestro, ¿no? Entonces, es importante determinar cómo se va a manejar el asunto de la rendición de cuentas, establecer que sea de una forma sana, que los dos se sientan cómodos con las cosas que se van a decir y que estén de acuerdo, ¿no? Que no sea forzado este asunto. Entonces, es importante determinar cómo manejar la rendición de cuentas. Establecer formas de comunicación durante sus reuniones y entre las reuniones. Establecer cómo se va a llevar a cabo esa comunicación, ¿no? Porque hay diferentes formas en las que se pueden establecer. Entonces es importante tomarlas en cuenta, decir, vamos a hacerlo de esta manera y estos días va a ser de esta otra manera. Entonces es importante establecer las formas de comunicación. Clarificar el nivel de confiabilidad que mantendrán. Es importante decirle al discípulo, pues realmente hasta dónde uno puede guardar lo que esa persona dice, hasta dónde puede uno guardarse todas esas cosas que el discípulo está diciendo. ¿Por qué? Porque puede pasar que el discípulo haga algo grave, cometa algo grave, incluso que vaya en contra de la ley,
y se lo dice a su maestro pensando que el maestro pues simplemente lo va a escuchar, a lo mejor va a dar un consejo, pero no va a tomar otras cartas en el asunto. Entonces, hay situaciones que son necesarias que se digan fuera del discipulado. Si a mí me llega una persona, tengo un alumno, y este alumno me está diciendo, ¿sabes qué? Tengo un problema fuerte en mi casa, estoy golpeando a mi esposa o algo por el estilo. Yo en ese momento no puedo decir, pues vamos simplemente a orar y pues sigue adelante, ¿no? Hay que tomar cartas en el asunto y posiblemente tendría yo que ir con las autoridades necesarias. Entonces, por eso es importante establecer desde el principio el nivel de confiabilidad que se mantendrá. Tercero, establecer los puntos de inicio y terminación de la relación de entrenamiento. Aunque entendemos que el discipulado es un estilo de vida, es algo que no termina como tal, en sí el entrenamiento sí, o sea, hay un tiempo establecido en el que yo capacito, que yo ayudo a sacar lo mejor de mi discípulo para que en un punto él empiece a servir en la iglesia o en el ministerio en general. Entonces hay que establecer como un inicio, cuando realmente estamos iniciando nuestra relación en cuanto a un entrenamiento y cuándo va a concluir esa relación. Determinar cómo y con qué frecuencia evaluarán la relación. También esto es importante entender que la relación debe ser evaluada constantemente. No solamente debe ser evaluado el discípulo, sino yo debo evaluarme a mí mismo y los dos evaluar la relación, que realmente si estamos cumpliendo con los propósitos que se establecieron desde el principio. Entonces es importante poner fechas determinadas para evaluar ese crecimiento y la relación en sí. Clarificar y modificar las expectativas para que se ajusten a la manera en que ocurrirá la relación en la vida real. Uno puede tener expectativas en cuanto a lo que va a ser mi relación de discipulado, pero también debe ser expectativas que vayan conforme a la necesidad, conforme a lo que es el entorno en donde se está llevando esa relación. Entonces, pensando en esto, las expectativas deben ser claras y si no son alcanzables, deben ser modificadas para que se puedan alcanzar realmente las metas las expectativas que pues deben alcanzarse. Las demás, las que pueden ser como que muy por encima de lo que realmente es la relación, pues esas hay que dejarlas a un lado, porque podemos caer en una frustración continua, ¿no? De no poder alcanzar ciertas expectativas. Entonces, se analiza cuál es la situación, cómo es la relación, los tiempos que se pueden llevar a cabo esa relación. Entonces, en base a eso se pueden poner algunas expectativas en cuanto a la relación de discipulado. Dar por terminado la relación de entrenamiento cuando se alcance lo acordado. Esta situación, este punto de lo que es el entrenamiento debe terminar en algún momento. Después de eso, el discipulado como tal sigue, ¿no? Pero digamos como el aspecto de encontrar estas habilidades que tiene el discípulo y ayudarle a crecer en ellas, debe llegar a un punto en el que se termine para continuar con otro tipo de discipulado o otra fase, mejor dicho, del discipulado. Entonces, se determina la relación, se da por terminada en un punto en el que se llegan a alcanzar las expectativas y entonces se empieza con otra parte del discipulado u otro proceso, ¿no? Digamos, otro paso, ¿no? Otro escalón más allá en el discipulado. Entonces, esas son digamos, por así decirlo, los mandamientos que estas personas establecen. No sé si hasta aquí hay algún comentario de alguno de ustedes, hermanos, que quisiera exponerlo aquí en la clase. Muy bien, entonces, si por el momento no hay comentarios, seguimos adelante. Es indudable que el apóstol Pablo trabaja para impartir a Timoteo sus propias habilidades, así como su actitud hacia la vida y su compromiso con el Evangelio. Entonces, ahorita lo que vamos a ver un poco más es el ejemplo que nos da Pablo de cómo él trabajó este asunto del discipulado en general con Timoteo. Entonces, si me acompañan, por favor, ahí en sus Biblias, vamos a ir a 1 Timoteo,
capítulo 4, versículos 13 al 11, para hablar un poco acerca de esto que hacía Pablo con Timoteo. Dice, versículo 11 al 13, encarga y enseña estas cosas, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Entonces, ahí está Pablo exhortando, animando a Timoteo, pues a que empiece a enseñar, a ser ejemplo, a predicar, a realmente impactar a las personas con lo que él tiene, con lo que él es, ¿no? Y con lo que ya había sido enseñado por parte de Pablo hacia Timoteo. Entonces, encontramos a un Pablo que, aunque ya hay distancia entre Pablo y Timoteo, ya Pablo está en otro lugar, mientras que Timoteo se encuentra en Éfeso, y a distancia le escribe esta carta y lo sigue animando a que persevere en el ministerio y que lo haga de esta manera, enseñando, siendo ejemplo y predicando. Dice capítulo 6, versículos 10 al 12. Dice así: porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado, por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Entonces, lo aconseja, ¿no? Le habla de este tema tan importante que era el amor de dinero y cómo salir de esa situación, ¿no? Cómo realmente huir de una situación como el amor al dinero, y le dice, tú, en cambio, en vez de estar amando el dinero, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre y pelea por la fe. Entonces, vemos aquí nuevamente Pablo constantemente animando a Timoteo que persevere en cosas que son necesarias para su crecimiento espiritual, mientras que en el capítulo 4, 11 al 13 lo estaba animando a que llevara a cabo esas habilidades, que las mostrara en la iglesia. Por acá tiene que ver más con consejos personales de hacerse a un lado de cosas que no le benefician y por el contrario estar buscando cosas que le ayudan a crecer. También dice en 2 Timoteo 1:6 al 7, dice así: por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, Pablo está animando a Timoteo que use los dones que Dios le ha dado, que avive ese fuego que ya está en él y que empiece a servir, vivir con poder, amor y dominio propio en su ministerio y en su vida personal. Entonces, hay aquí algunos ejemplos, aquí hay uno más: esforzarse a transmitir la enseñanza y sufrir penalidades, dice 2 Timoteo 2, 1 al 3. Así que tú, hijo mío, esfuérzate por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que has aprendido, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Entonces, nuevamente lo está animando a que se esfuerce en la gracia del Señor y que lo que él ha aprendido, lo que Timoteo ha aprendido de parte de Pablo, él lo empiece a enseñar a otros que tengan esta misma capacidad, personas que quieran también ellos crecer y en su momento enseñar a otros, ¿no? Este es el famoso las 4 generaciones, ¿no? Según Timoteo 2:2, es como abarcar esas 4 generaciones, que era la generación de Pablo, la generación de Timoteo, la generación que Timoteo iba a enseñar y lo que ellos iban a enseñar a otros más. 4 generaciones de discipulado. Entonces, nosotros podemos ver aquí cómo Pablo constantemente está animando a Timoteo a crecer en esto. Y obviamente dice, comparte nuestros sufrimientos. El ministerio, y nosotros lo sabemos, hermanos, quizá lo hemos hasta comprobado en nuestra propia vida, no es algo
podamos decir siempre ha sido feliz, todo me ha salido súper bien, nunca he tenido ningún conflicto. Al contrario, realmente el ministerio, y uno lo ve en esta segunda carta en general, la segunda carta de Timoteo, Pablo habla de ese sufrimiento constante por el Evangelio. Entonces, debemos de tomarlo en cuenta también nosotros, no solamente para nuestra propia vida, sino también cuando lo digamos a los discípulos, o sea, mostrarles que seguir a Cristo, que servir al Señor, pues no es cualquier cosa, ¿no? Y no por seguir a Cristo todo nos va a salir bien. No por servirle a Él significa que se van a abrir todas las puertas que nosotros queremos, ¿no? No porque servimos a Cristo se van a acabar las enfermedades, ni mucho menos. Al contrario, muchas situaciones se presentan dentro de nuestro ministerio y las cuales también nos ayudan a nosotros a crecer. La tutoría convirtiéndose en una persona completa. Este asunto, ya acabamos un poquito con el asunto del entrenamiento, ahora vamos a hablar un poquito más de lo que es la tutoría. Entonces, métodos personales para ser discípulos influye mucho que nosotros tengamos esa visión de hacerlo como un entrenador, ¿no? Impulsando a la persona a que desarrolle sus habilidades, a que sirva en la iglesia, a que preste su servicio para la gloria del Señor. Y el otro tiene que ver con la tutoría. Es muy importante que se tome en cuenta el aspecto de la tutoría cuando somos maestros. El problema de este asunto de la tutoría y el entrenamiento, ser entrenadores, es que muchas veces pensamos que el entrenador y el tutor cumplen con las mismas funciones. Es un problema pensar eso. ¿Por qué? Porque si pensamos de esa manera, entonces posiblemente una de las dos funciones, ya sea la del tutor o la del entrenador, no la estamos llevando a cabo, porque pensamos que es lo mismo. Entonces, o hacemos las cosas de un entrenador y pensamos que el tutor hace lo mismo, o lo contrario, ¿no? Hacemos las cosas que solamente un tutor hace pensando que el entrenador hace lo mismo. Pero hay que entender que son cosas diferentes. El entrenador se enfoca en las habilidades y el equipamiento sacando lo mejor de esto, de lo que es su discípulo. Mientras que el tutor ayuda a la persona a que descubra el sentido de la vida. La tutoría espiritual ayuda a que una persona tome conciencia de su propio ser cuando vive bajo la autoridad de Dios. Entonces, creo que la tutoría tiene que ver en un aspecto mucho más espiritual, y sobre todo con ese entendimiento de quién soy yo y para qué estoy en este mundo, ¿no? Para qué estoy en este lugar específico. Entonces, ese es más trabajo del tutor. Características. ¿Qué caracteriza la tutoría? Perdón, la tutoría puede influenciar de tal manera que una persona egocéntrica, cuya autosatisfacción es antes que todas las cosas, para hacer que viva como un ser social equilibrado bajo la autoridad de Dios. Entonces, realmente algo que caracteriza a la tutoría es el carácter que puede moldear en el discípulo. Y es que esto es evidente, ¿no? Realmente todas las personas que no conocen a Dios son egocéntricas. ¿Por qué? Porque buscan el beneficio propio. Entonces, si nosotros estamos empezando un trabajo, un discipulado con una persona que es nuevo creyente, pues tiene mucho de esto, ¿no? Trae arrastrando muchas de estas cosas. Entonces, por eso es importante la tutoría. De la misma manera, ayuda al individuo bajo su cuidado a volverse indiferente a la fama y a la influencia y de dejar la tentación de reescribir la historia de Dios para que ésta solo trate de sí mismo. Entonces, en pocas palabras, es como bajarle escalones de pensar que él es algo más de lo que realmente es. La tutoría ayuda bastante a esto, a realmente a poner a la persona en el lugar indicado y a partir de ese lugar es en donde él tiene que servir al Señor y entender que no se trata de la persona, no se trata de él, sino se trata de Dios mismo. El tutor guía a otras personas para ser nuevas personas en Cristo. Los tutores ayudan a sus amigos, a evitar lo que el filósofo teólogo Soren, y ahí está el apellido, llama la enfermedad de muerte. Enfermedad es la palabra adecuada para la gente que pierde el propósito de Dios para su vida. Kierkegaard se refiere a esto como ser confrontado con la gracia de Dios y después alejarse de ella.
De hecho, es la tragedia del cristianismo sin discipulado, la de la gente que profesa una conversión pero no actúa en la fe. Entonces, en pocas palabras, la enfermedad de muerte es aquella, o lo que menciona aquí esta persona, es aquella que yo confieso que soy un hijo de Dios, pero no actúo, no vivo como, no cumplo con los propósitos que Dios ha dado a mi vida, sino simplemente continúo con mi vida. Es una enfermedad, ¿por qué? Porque muy posiblemente esa persona solo buscó a Dios para un beneficio propio. ¿Cuál sería ese beneficio? La salvación. Solo lo busqué para salvarme, para sentirme seguro de mi eternidad. Y después sigo haciendo lo que yo quiera con mi vida. No busco los objetivos del Señor, no busco cumplir con los propósitos que Dios tiene para mí. Entonces, es importante entender que el tutor debe de trabajar mucho en esta situación con las personas. En general, creo que esto pasa en la iglesia. Yo creo que muchos de los que están sentados escuchando el mensaje cada domingo, no puedo decir que la mayoría, pero muchos de los que están en la iglesia viven de esta manera. Entonces hay un trabajo duro que hacer. El tutor, la tutoría debe realmente de llevarse a cabo, ¿no? No solamente sacamos las habilidades de las personas como un entrenador lo haría, sino que buscamos esa transformación interna de esta persona, y la tutoría trabaja en ese sentido. La realidad es que solo Dios puede crear una persona plena, solo Dios puede ayudar a los discípulos a descubrir cómo caben dentro del esquema total de las cosas. El Señor entonces utiliza a los tutores para ayudar a sus discípulos a considerar lo importante que somos en Cristo. Obviamente, no es que el tutor, no es que yo, si tomo la responsabilidad de ser un tutor, soy yo el que voy a cambiar a esa persona. Hay que entender que es Dios. Entonces, al entender que es Dios, pasan dos cosas, o quizá más. Una sería que esa desesperación por yo tratar de cambiar a esa persona y ver cómo sigue cayendo en las mismas cosas o cómo no avanza, va a ceder. O sea, yo no voy a estresarme por esa vida del discípulo, ¿no? Que no ha tratado o no quiere cambiar. Pues al final es Dios quien realmente puede hacer la obra en esa persona. Entonces, en ese sentido, yo me quedo un poco relajado, ¿no? Y también es importante que lo veamos, en el otro punto importante de entender esto es que nos sentimos utilizados por Dios. O sea, Dios nos está utilizando para cambiar la vida de otra persona. Por eso es importante tomar este asunto de la tutoría. 5 principios para el tutor. Los discípulos de Cristo no lo eligieron a Él los llamó. Importante entender esto. Nosotros no fuimos elegidos, nosotros no elegimos a Cristo en sí, sino realmente fue Cristo quien nos eligió, y debemos de enfocarnos en eso, ¿no? Cuando llevamos a una persona en un discipulado, cuando estamos trabajando con ella, esta persona debe entender que realmente Él no eligió a Cristo, sino que Cristo lo escogió a Él. El llamado de Jesús es inclusivo porque todos somos pecadores. El llamado de Dios puede ser para cualquier persona, porque realmente todos estamos en el mismo nivel. Todos partimos de lo mismo. Todos necesitábamos la salvación de Cristo. No había ninguno que se exentara de esto. Entonces, el llamado de Jesús es inclusivo. Va para todas las personas. Yo no puedo seleccionar a quién sí voy a discipular y a quién no, porque quizá uno no me cae tan bien, o que quizá con el otro voy a sacar un beneficio más alto. Entonces, Cristo los ha llamado, nosotros debemos de discipularlos. El discipulado significa una reorientación radical de nuestra existencia. Significa renunciar a todo y seguir a Cristo. Es importante entender esto, que no se trata nuevamente de mi vida, no se trata de mis anhelos y mis deseos. Significa renunciar a todo eso. Un discipulado significa renunciar a todo eso y seguir al Señor Jesucristo realmente. Y cuando se dice renunciar, no significa que voy a dejar mi trabajo, voy a dejar mi familia y voy a seguir a Cristo. No se refiere a eso. Significa a que deje de ser una prioridad. Y hay que ser bien honestos, ¿no? Muchas cosas que tenemos en nuestra vida siguen siendo, a veces hasta las ponemos por encima del Señor Jesús. Entonces, debemos de entender esto, trabajar primeramente en nuestra vida, en nuestro corazón con esta situación, y entonces después llevar a un discípulo a ese mismo lugar. Nosotros no podemos llevar a alguien
a donde jamás hemos ido. Entonces, si tú o si yo no hemos realmente trabajado en esa reorientación radical de renunciar absolutamente a todo y seguir a Cristo, si no lo hemos hecho realmente en nuestras vidas, ¿cómo lo vamos a enseñar a los discípulos? Por lo tanto, es necesario que nosotros lo trabajemos primero. 4, compartimos el ministerio de Jesús de sanar al enfermo, de dar al pobre y de vivir a la luz del reino de Dios. Tratamos de hacer lo que el Señor Jesucristo hizo. Seguimos el modelo del Señor Jesucristo. Eso es un principio que debe tener un tutor. No estamos aquí para trabajar de una manera diferente, sino para realmente ser imitadores del Señor Jesús hasta la manera en que Él servía, la manera en que Él ayudaba, la manera en que Él ministraba a las personas. Número 5, sobre todo expresamos a otros el amor de Cristo al igual que Él lo hace por nosotros. No podemos limitar nuestro amor hacia las personas porque Cristo no limitó su amor hacia nosotros, sino lo dio totalmente. Entonces, por lo mismo, deberíamos nosotros de expresar ese amor a las personas constantemente, en todo momento. Ser personas que realmente amemos a todos y en específico, obviamente, porque estamos hablando del discipulado, a nuestro discípulo. Debemos reflejar ese amor hacia ellos. Entonces, esos son 5 principios para el tutor. Otra cosa importante que debe tomar en cuenta el tutor es que vivimos bajo la tutela de la palabra de Dios. Kierkegaard dice, la fe transformadora comienza con una relación viva, verdadera y vibrante del discípulo con la Escritura. No podemos pensar que el discípulo va a crecer con solo oración, que solo va a crecer al servir en la iglesia. El discípulo necesita como prioridad estudiar la palabra del Señor, conocer la palabra de Dios. Entonces, nuestro discipulado, nuestra tutoría hacia Él debe ser enfocada en la palabra, constantemente. Nuestras reuniones con ellos van centradas en lo que dice la palabra de Dios. Estas son algunas directrices que Él nos menciona para que ocurra una transformación en el discípulo a través de la Escritura. Entonces, primero, permanezca solo en la palabra de Dios. No permita que los comentarios bíblicos oscurezcan el texto. Muchas veces, luego hay un versículo y no entendemos algo, vamos al comentario. Ya queremos ir al comentario. En vez de ver cómo Dios nos puede hablar con su palabra. Dios no nos dio comentarios, Dios nos dio su palabra. Entonces, debemos de acudir a ella y que sea nuestra prioridad en nuestras lecturas. Sí hay muchos otros libros que nos ayudan en cosas, pero solo hay un libro que transforma nuestra vida y ese libro es la palabra de Dios. Entonces, debemos de recurrir constantemente a Él, permanecer en la palabra, estar ahí en ella. Cree un silencio para la palabra de Dios, de otra manera puede olvidar lo que está en ella o no escucharla por causa de los ruidos de sus disposiciones culturales. Entonces, es importante entender que cuando se estudia la palabra de Dios no debe ser en un ambiente en donde hay muchas cosas que me distraen, ¿no? Muchas distracciones, muchos ruidos. Debemos de salirnos de eso, de buscar un tiempo específico con el Señor, de ir a su palabra, meditar en ella, darle tiempo a que el Señor nos hable a través de ella y entender que eso es primordial en nuestra vida. Ese tiempo a solas con Él, ese tiempo a solas con su palabra. Considere la Escritura como el espejo en el que se mira y responda a ella viéndose a sí mismo como un pecador. Entonces, no me acuerdo ahorita bien el nombre, pero hay una persona que mencionó, dice, mientras yo leo muchos libros, yo puedo leer muchísimos otros libros, la Biblia me lee a mí. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente la Biblia me muestra quién soy yo. Me refleja lo que realmente tengo y lo que realmente soy en todos los sentidos. Entonces, hay que considerar que la Escritura es eso y para eso es para mostrarnos a nosotros cuál es nuestra condición, cómo estamos viviendo y qué es lo que nosotros debemos hacer, qué es lo que nosotros debemos cambiar. Entonces, cuando vamos a la Escritura no lo podemos ver como algo fuera de, no como algo aparte, como que no influye realmente en mí. No, la Biblia es un espejo y ese espejo me está mostrando a mí cuáles son las cosas que yo debo de modificar.
Lea la Escritura con arrepentimiento y humildad y permanezca abierto al mensaje divino. No hay que cerrarnos, no hay que desechar lo que dice la palabra, no hay que leerlo y olvidarlo, sino realmente hay que leer la Escritura con ese arrepentimiento y esa humildad de que Dios me va a enseñar algo diferente. Y creo que perdemos muchas veces la humildad, aunque no lo vemos desde esa perspectiva, pero sí es mucho orgullo lo que manifestamos cuando vamos a la palabra de Dios y leemos algo que ya hemos leído muchas veces y decimos, esto ya lo sé, esto ya lo conozco, esto ya lo leí. Eso es falta de humildad, porque la palabra de Dios tiene tal poder que leyendo el mismo pasaje que hemos estudiado por mucho tiempo, nos puede seguir hablando, nos puede seguir enseñando algo importante. Entonces, este tipo de cosas nosotros debemos de compartirlas a nuestros discípulos. Debemos decir, de esta manera se vive bajo la palabra del Señor. Léala responsablemente con la intención de actuar sobre ella, haciendo solo la verdad. Entonces, importante, ¿no? Nuevamente, entender que debemos de actuar en la palabra, debemos de vivir la palabra, debemos de practicar la palabra y hacer lo que la palabra nos está diciendo que hagamos. Permitir que la narrativa bíblica lo involucre en sus relatos, o sea, hacerla como propia, ¿no? Las historias que pasan ahí, que vemos ahí, sobre todo en el Antiguo Testamento, que posiblemente las vemos muy lejanas, como que ya las circunstancias no son las mismas, debemos de involucrarnos en los relatos, debemos de sentirnos parte de esos mismos relatos, porque al final, esas personas que estaban mencionadas en el Antiguo Testamento, pues son aquellas que nos estaban representando a nosotros, porque viven las mismas cosas, ¿no? O sea, sienten de la misma forma, entienden la vida de la misma manera. Entonces es importante que nosotros al ver eso nos estemos viendo también ahí. Estamos nosotros ahí. Somos parte de ese relato bíblico. Y apropiese personalmente del mensaje de la palabra de Dios para usted. Dios me está hablando a mí, no necesariamente lo que yo estoy leyendo es para que yo lo aplique a otra persona. Yo le diga a esa persona, mira, esto es lo que tú tienes que hacer. No. La palabra de Dios, el mensaje del Señor es para mí. Entonces yo lo vivo, yo lo veo de esa manera y seguramente yo voy a crecer en la palabra del Señor. Entonces, este tipo de cosas nosotros debemos de dárselas a los discípulos, mencionárselas constantemente, darle la importancia a la palabra, mostrarle al discípulo el poder que tiene la palabra por encima de cualquier otro material. Lea la Escritura lleno de esperanza, creyendo que todas las cosas son posibles para Dios. También en los momentos en las de más necesidad, nosotros debemos de acudir a su palabra y ver cómo el Señor ha trabajado a través de los siglos y creyendo que Dios puede seguir haciendo cosas importantes. Hay un salmo que me gustaría compartirles. Déjenme lo busco en esta otra Biblia, que parece que aquí lo tengo señalado. Es un salmo que realmente me llama mucho la atención. Es el Salmo 77, versículo 7 en adelante. Y es un pasaje que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y cómo vamos hacia la palabra, qué es lo que queremos encontrar en ella. Y en ella podemos realmente encontrar esa esperanza de que Dios puede seguir transformando nuestras vidas. Y en los momentos más difíciles es la palabra la que nos da ese aliento y esa esperanza. Fíjense bien lo que dice versículo 7 del capítulo 77 del Salmo. Dice así: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Ha cesado para siempre su misericordia, se ha acabado perpetuamente su promesa, ha olvidado Dios el tener misericordia, ha encerrado con ira sus piedades. Y este es el corazón, digamos, del salmista, ¿no? El salmista hasta aquí está diciendo lo que siente, lo que hay en su corazón, pero después aparece como un momento de silencio, un momento de pasividad. Y de repente, dice el versículo 10, dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus obras antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el salmista? Que sí, a lo mejor nuestra circunstancia es dura, es difícil,
nos está llevando a cada vez a un sufrimiento mayor, y es en ese momento en el que entonces yo, ¿qué es lo que debo de entender? Que debo de empezar a acordarme de las obras del Señor, que debo de empezar a hacer memoria de sus maravillas, de meditar en cómo Dios ha trabajado. Y yo lo puedo ver en la palabra del Señor. Cuando uno va al Génesis y ve las maravillas que hizo Dios en el Éxodo, cuando ve cómo lideró a su pueblo, ese tipo de narraciones no son para que yo las vea como una historia alejada, como que las vea como una historia que no tiene alguna influencia hacia mí, todo lo contrario. Esas historias están ahí para que yo las recuerde, para que medite en ellas y para que comprenda que hay esperanza en el Señor. Entonces, la Escritura me lleva hacia eso. Y obviamente mis experiencias también, ¿no? Cómo Dios ha trabajado en mi vida y cómo me ha sacado de ciertas circunstancias que yo no podía hacer. Pero en ver esos relatos en la Biblia del poder que tiene Dios y que realmente todas las cosas son posibles para Él, me llena de esperanza. Entonces, por eso es importante que leamos la Escritura con esa esperanza, viendo que hay algo más que Dios me está enseñando y que Dios está trabajando también en mi vida. La adoración en comunidad, y ya vamos a terminar casi, me parece que es el último tema, adoración en comunidad. La adoración es una forma de autonegación, en ella nos apartamos voluntariamente del centro de las cosas. Tal vez no exista mayor reto que tener una experiencia de adoración en la que Dios es el centro, donde se trata más de Él que de nosotros. Parece que tenemos la propensión a pensar en la adoración como algo que suplirá nuestras necesidades, pero eso no es adoración, sino idolatría. Varios pastores, y sobre todo hay uno específico que se llama David Platt, mencionó en una ocasión que la adoración los domingos no es una adoración, sino es una idolatría, porque estoy adorando al Dios que me conviene adorar. No estoy adorando al verdadero Señor. No estoy adorando al Señor que tiene la soberanía de hacer con mi vida lo que Él le plazca. No, estoy adorando al Dios que suple todas mis necesidades. Y me enfoco solo en ese Dios. Entonces, obviamente, ahí no estoy realmente adorando a Dios, me estoy adorando a mí mismo. ¿Por qué me estoy adorando a mí mismo? Porque deja de ser Dios el centro y pasan mis necesidades cumplidas a ser ese centro. Entonces, yo me vuelvo esa persona el centro de la adoración. Entonces, realmente no es una adoración, sino una idolatría. Es difícil. Cuando pensamos en la adoración de los domingos, es difícil que se lleve a cabo una adoración genuina, porque estamos ahí cantando y de repente se equivoca uno del grupo de alabanza y empezamos a criticar, ¿no? A lo mejor no públicamente, pero sí en nuestro corazón, en nuestra mente. O esa canción no nos gusta, o ese ritmo no nos parece adecuado. Entonces, todo ese tipo de cosas nos está llevando a una idolatría y no a una verdadera adoración. Pero la verdadera adoración puede existir, realmente la podemos llevar a cabo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Dirección espiritual, el cuidado especial del alma. La dirección espiritual fue entendida por Jesús, enseñada por Pablo, obedecida por la iglesia primitiva, seguida con excesos por la iglesia medieval, reducida por los reformadores, recapturada por los puritanos y virtualmente olvidada por la iglesia moderna. El cuidado espiritual, la dirección espiritual, realmente es algo que no se ha estado trabajando y que tiene que ver con la tutoría, ¿no? Ese deseo de trabajar realmente en la vida de los hermanos, de las personas, de los discípulos, se ha perdido, y esa es la realidad. La dirección espiritual tiene la característica principal de ayudar a las personas a que practiquen su caminar espiritual de forma muy específica y única para esa persona. Entonces, para eso está la dirección espiritual y debemos nosotros también de llevarla a cabo en el discipulado. Como dice Bruce Demarest, dice, la dirección espiritual se refiere al ministerio estructurado en el que un cristiano dotado y experimentado, que se llama director espiritual, ayuda a otro creyente a crecer en su relación y obediencia hacia Cristo. Entonces, ese es el trabajo que debe tener tanto un director espiritual o como lo que sería un tutor, ¿no? Es básicamente lo mismo. Deberíamos de estar trabajando y ayudando a la persona a que crezca en su relación y en su obediencia con Cristo. No enfocarnos en otras cosas que no son importantes. Esto es lo relevante. Esto es lo que deberíamos hacer y como decía la cita anterior,
realmente se ha descuidado mucho el cuidado espiritual de las personas. Entonces, hermanos, esto fue la clase del día de hoy, y me gustaría pues que tomemos ahora un tiempo para hablar acerca de algunas cosas importantes. Si hay algún comentario que se quiera hacer, ahorita voy a dejar de grabar y entonces ya hablamos nada más nosotros. No sé si de la clase hay algún comentario extra que se quiera hacer. Si no, espérenme unos minutitos para que podamos hablar un poquito acerca de cómo van las clases. ¿Algún comentario acerca específicamente de lo que vimos ahorita en la clase? Ok, entonces déjenme, termino de grabar y empezamos a hablar acerca de otras cosas.